Muchas gracias, querido Edgardo. Un placer estar con todos ustedes aquí en este evento maravilloso organizado por La Milenaria. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que para mí es muy importante, que es la conexión con el yo futuro, algo que nos va a dar bastante estabilidad emocional. Yo he conectado a miles de personas con el yo futuro a lo largo de los últimos 20 años y la verdad es que es algo maravilloso, porque nos va a dar muy buenos consejos. Quería empezar con una frase de Alejandro Dumas, el gran escritor francés, que es célebre por sus muchas frases útiles y que en este caso esta frase a mí me parece fascinante también para los terapeutas, para los que nos dedicamos a trabajar con otras personas a nivel de salud, tanto física como emocional, pero también va a servirte a ti, querido amigo, querida amiga, para, si eres de estas personas a las que les piden consejo constantemente, que la tengas en cuenta. La frase dice lo siguiente: como regla general, las personas piden consejo solo para no seguirlo, o si lo siguen, para tener a alguien a quien culpar por haberlo dado ese consejo. O sea, como regla general, las personas piden consejo solo para no seguirlo, o si lo siguen, para tener a alguien a quien culpar por haberlo dado. Esto es muy importante. En España solemos decir esto para algunas personas que siempre están dando consejos vendo que para mí no tengo. Entonces, esa parte segunda de la frase de Alejandro Dumas me parece maravillosa, ¿no? Así, yo recibo tu consejo y si me sale mal, si me sale bien no te lo voy a agradecer, pero si me sale mal te voy a echar la culpa porque he seguido ese consejo. Bueno, en el tema de hoy es muy importante empezar por el principio. ¿Y dónde está el principio? En la infancia. Cuando somos muy pequeñitos, hasta los 7, 8 años, es cuando se forja nuestra personalidad. Y esta personalidad va a verse marcada especialmente por el tipo de familia en la que nos toque vivir. Yo he escrito varios libros sobre estos asuntos. Uno es Teatro de Familia y el otro es Sálvese quien quiera. No quien pueda, quien quiera. Entonces, ¿qué ocurre en ese teatro familiar, ¿no? Yo lo describo como la entrada en un mundo nuevo, donde hay de repente pues una serie de personajes, son actores que están ahí en ese teatro que nos ha tocado vivir. Puede ser que seamos el primogénito, la primogénita, puede ser también que seamos el hermano menor, como era mi caso, y ya tienes una serie de papeles otorgados en ese teatro familiar y bueno, cada uno va ocupando el suyo. Entonces, en mi caso éramos 6 hermanos, yo soy el sexto. Entonces uno dice, bueno, pues ya ese papel ya se lo han dado a este actor, que es el hermano mayor, luego el otro hermano, y a mí ¿qué me toca? Bueno, pues voy creándome pues el papel, o bien me creo el papel que me han otorgado mis papás, o me rebelo contra esos papeles que me quieren otorgar y me convierto en un rebelde. Si me convierto en un rebelde, pues también es un problema, porque estos rebeldes son las personas que normalmente dicen que no a todo, pero también dicen que no a las cosas que en el fondo les vendrían bien. Entonces se rebelan contra sí mismos. Estos primeros momentos de la vida, una vida que cada vez, afortunadamente, es cada vez más larga, pues nos van a marcar sobremanera, entre otras cosas por los mensajes de la infancia. Vamos a recibir mensajes a nivel consciente y vamos a recibir también mensajes a nivel inconsciente. Y estos mensajes a nivel inconsciente son a veces más duros, más poderosos y nos van a marcar más en nuestro día a día, también en el futuro, que los mensajes conscientes. De alguna manera, si tienes un padre que te ha dicho eres tonto, no vales para nada, eres tonta, no vas a conseguir nada en la vida, bueno, pues es más fácil rebelarse ante esos mensajes que ante gestos, ademanes, etcétera, que son como mucho más sutiles y que nos bombardean el inconsciente de una forma más clara, ¿no? Hay padres y madres nutricios, o sea que nos dan los alimentos que necesitamos
y nos otorgan un bienestar general en nuestra vida, nos hacen sentir realmente queridos. Yo he tratado a miles de personas y muchas de estas personas no eran hijos deseados. Eso ocurre. Y además tampoco hay que culpar a los padres de que no seamos hijos deseados. Imagínense estas madres que ya tienen un montón de hijos, una sobrecarga enorme. Y bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Se ha avanzado mucho en este tema de la mujer en casi todos los países. Y la verdad es que sí, están en una mejor situación, pero las mamás de muchos de ustedes seguramente pues tuvieron unas dificultades, incluso las mamás de ahora, ¿no? Que son bastante grandes, ¿no? Entonces esa sobrecarga, incluso las mamás que deseaban tener hijos o que deseaban tenerte a ti, pues se veían en esa vorágine de la vida, esas dificultades tan grandes, ¿no? De la crianza, el insomnio, esos bebés que no paran de llorar, que les duele la barriga, les duele todo tipo de cosas, los dientes y, en fin, las dificultades con la vida marital. Hay un montón de problemas que, evidentemente, los niños muchas veces sienten que son una carga para esos papás, que lo son en realidad, aunque sean los seres que más queremos, los padres, todas las madres me lo podrán confirmar, pues aun siendo las personas que más queremos en nuestras vidas, pues esto no deja de ser a veces un problema. Y dependiendo de la comunicación que tengamos con nuestros hijos, podemos transmitirles lo que yo pienso que es lo más interesante, que yo lo descubrí con mi hijo muy pronto, porque yo quería ser padre a toda costa, me encantaba la idea de ser padre, y luego cuando nació mi hijo, pues me di cuenta de que yo no estaba preparado para ser padre, entre otras cosas porque yo no había tenido un padre conmigo que estuviera ahí pues leyéndome cuentos, etcétera. Mi padre era un hombre fantástico, pero no fue padre, de hecho se fue cuando yo nací. Entonces, ¿qué modelo podía seguir yo, no? Entonces para mí fue muy difícil. Hasta que un día descubrí que lo mejor que le podía transmitir a mi hijo es que yo era un padre incompetente. Seguramente tú, querido amigo, querida amiga, también lo seas, pero bueno, yo por lo menos lo reconozco. Somos padres incompetentes, no hay un carné de conducir, como ocurre con los vehículos, que nos dé la potestad de conducir ese vehículo, pero en el caso de la paternidad, de la maternidad, ese carné no existe. Y por tanto, somos en principio incompetentes. Y podemos transmitirle a nuestros hijos que a pesar de ser incompetentes, los queremos con locura y que les podemos dar herramientas para que ellos acepten o sepan sobrellevar mucho mejor nuestra incompetencia. Querer ser un padre perfecto, una madre perfecta, es la mayor estupidez que se puede cometer, porque estamos abocados, estamos condenados al fracaso más absoluto. No se puede, no lo vamos a conseguir. Entonces yo, por ejemplo, con mi hijo hacía ciertos ejercicios, ¿no? Cuando me veía en plan iracundo, yo estaba ahí diciendo, ¿pero qué haces, tal? Yo le decía, cuando una vez le vi con esa cara que ponía de susto, yo dije, bueno, resulta que yo me estoy dedicando a quitar traumas a un montón de gente y a mi hijo lo tengo traumatizado, ¿no? Pues entonces dije, esto me parece que es algo que no puede ser. Esto hay que evitarlo a toda costa. Entonces le dije, Gabriel, nunca te voy a hacer nada. Nunca te voy a golpear ni nada por el estilo. Yo me puedo poner hecho un basilisco, como decimos en España. ¿Qué es un basilisco? Me ponía así. Entonces, lo que tienes que hacer tú es, cuando me veas así, vas a contar hasta 3. Porque los niños nos desesperan y nos exasperan con mucha frecuencia. Y tenemos ganas de tirarles por la ventana. No lo vamos a hacer, pero ganas a veces tenemos. Y entonces, sentir culpa por esas ganas es absurdo. Porque como no lo vamos a hacer, pues ¿para qué vamos a sentir culpa? Entonces yo le dije, cuenta hasta 3, 1, 2, 3, cuando me veas así. Al día siguiente lo hizo, dijo, me vio que estaba enfadado por algo, me dijo 1, 2, 3, yo lo vi ahí tan pequeñito que era, con 4 años, y casi me muero de la risa. Entonces él empezó a ver que tenía un poder, o sea que él podía desarticular a ese terrorista
que estaba viendo enfrente suyo, solo con ese juego mágico del 1, 2, 3. Luego empezó él a abusar del 1, 2, 3, entonces yo impuse el 3, 2, 1, si quería otra bola de helado le decía, oye, no vas a tomar más helado. Decía, 1, 2, 3, no, esto no vale. Vale para cuando vale, cuando no vale, no vale. Y así, bueno, pues fui enseñándole ciertas estrategias a mi hijo para que fuera capaz de sobrellevar ese padre incompetente que uno es, y que esa madre incompetente que probablemente tú también seas, aunque no lo quieras reconocer. Y ese reconocer la incompetencia yo creo que es bastante bueno para quitarle peso, porque ahora los papás, las mamás quieren ser tan perfectos que lo que están convirtiendo a sus hijos es en zánganos, en personas sin empatía, sin capacidad de frustración, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos, digamos, convirtiendo a nuestros hijos en lo contrario de lo que nos convirtieron a nosotros, que fuimos personas resilientes, que tuvimos que pues que vivir con padres que no nos decían que nos aman, aunque nos amaran. En España se solía decir, quiere a tu hijo, pero que no lo sepa. Entonces ahora es más normal y eso es muy bonito que digamos a las personas que queremos, sobre todo a nuestros hijos, constantemente que los queremos. Eso es muy importante. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa del yo futuro, voy a empezar por ver cómo nos marcan las cosas del pasado, de la infancia. Nos marcan. Es verdad que a veces a los padres les echamos la culpa de todo y eso es algo muy injusto. Aunque se hayan portado mal, yo creo que echar la culpa a los demás de todo lo que nos pasa nos inhabilita a la hora de empoderarnos en nuestra vida, de ser capaces de tomar las decisiones más correctas y de asumir que nadie es perfecto. Nuestros padres no lo eran, hicieron lo que pudieron y ya está. Y son pocos los padres que con una voluntad clara quisieron hacernos daño. Esos son una minoría. También los hay. Yo he tratado a personas que han sufrido estos padres, pero son claramente una minoría. Entonces, ¿qué ocurre con estos mensajes que recibimos de nuestros padres? Mensajes del desamor, no quería tenerte, eres un inútil, me has amargado la vida, mi vida se ha cortado por tu culpa, en fin, todo esto nos va marcando bastante. Y luego, pues, tenemos también, a partir de estos mensajes, una serie de tendencias neuróticas, yo lo llamo papelones, de esto hablo especialmente en teatro de familia, una serie de papelones que realmente son, ¿cómo diría yo? Son como impulsos inevitables. Puede ser el papelón de ser salvador o ser la mamá gallina, esa mamá que está con todo el mundo salvando a sus hijos, bueno, sobre todo a sus hijos, pero puede ser mamá gallina también en el trabajo y mamá gallina de su pareja y mamá gallina de todo, ¿no? O puede ser el Atlas que carga con todo, en fin, todos estos papelones que son bastante recurrentes. Y esto nos va a marcar bastante y llegado a un punto nos vamos a poner seguramente enfermos por culpa de estos papelones y por culpa de estos mensajes, de estos impulsores que están relacionados también con los papelones, el perfeccionismo exagerado, la necesidad de esforzarse a toda costa, ser fuerte, sobre todo en América Latina lo vemos mucho con los hombres, también con las mujeres, ¿no? El demostrar uno que es fuerte. Entonces, cuando uno tiene que demostrar que es fuerte, pues es un problema porque al final lo que va a hacer es debilitarnos sobremanera esa tendencia. Estos papelones, como yo llamo, nos convierten en víctimas. El papelón de víctima, por supuesto, es uno muy importante y nos hacen jugar juegos tóxicos. Por ejemplo, El Salvador va a tender a relacionarse con víctimas para salvarlas y luego la víctima le va a castigar al Salvador. Y tenemos ahí un problema que seguramente a ti te resulte bastante familiar, ¿no? En estas dinámicas, tanto en familia como en parejas, como en el trabajo, en todas las esferas de la vida. Esto nos puede marcar de una manera impresionante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues al final se ha creado un niño interior que en los últimos 30 años se ha trabajado mucho en la psicología, el niño interior, que es algo muy interesante, el niño interior, ¿no? Ese Alejandro que
que yo fui, ¿no? La María que fuiste tú, el Luis, en fin, todas las personas que me están escuchando, pues tuvieron una infancia y esa infancia pues tuvo seguramente sus momentos de dolor, sus momentos de sentirse incomprendidos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con ese niño interior, ¿no? Está muy bien tratarlo. Yo, por ejemplo, cuando leía cuentos a mi hijo, lo que hacía era leérmelos a mí también. Me imaginaba que estaba leyendo un cuento, que a mí nunca me lo leyeron, a ese Alejandro de 8 años, de 6 años, de 9, de la edad que fuera. Entonces, no solo nutría a mi hijo, sino que me nutría a mí también. A veces uno recibe en la medida que da, ¿eh? Entonces, cuando tú no has recibido comprensión y tú brindas comprensión, pues también vas a recibir de alguna manera también comprensión, cuando tú brindas la comprensión. Entonces, el tema de salir de estos juegos tóxicos, alimentando pues al niño interior que siente esa herida y que se reproduce constantemente en diferentes momentos de la vida, pues es algo que nos resulta muy difícil. A los terapeutas y, bueno, también cuando uno lo hace por su cuenta, resulta difícil pues conectarte con ese niño, que yo en terapia pues al principio lo hacía y veía que las personas tenían dificultades, ¿no?, de conectarse con el niño interior. El niño interior estaba como alejado de ellos, ¿no? Estaba como que no quería, no confiaba. Entonces estaba perdido el niño interior y nosotros también estábamos perdidos. Están todos perdidos. Mientras que si trabajamos con el yo futuro, la cosa cambia bastante. ¿Y por qué cambia bastante? Pues porque el yo futuro, que es la persona que serás dentro de muchos años, ponte tú si tienes ahora 30, 40, 50, 60 años, imagínate cuando tengas 80 años o más, si tienes ahora 75, pues ponte con 90, si tienes 80, ponte con 90, con 100, ahora las personas viven más. Vamos a darnos esos consejos y vamos a evitar que nos den consejos en ese sentido del que hablaba Alejandro Dumas, del que yo hablaba también al principio, ¿no? Yo tuve contacto, pues como hace 20 años más o menos, por primera vez con este método que desarrollé del yo futuro, porque sí que es verdad que en la PNL se habla del yo futuro, pero de un yo futuro en la línea temporal, ¿no? De 5 años, para que te veas dentro de 5 años en los proyectos que quieres desarrollar a nivel de trabajo, etcétera, ¿no? Pero eso es un plazo muy corto. Cuando te conectas con la persona dentro de muchos años, tienes varias ventajas fundamentales. Una de ellas es que vas a ver todo lo que te ha pasado en tu vida con mucha perspectiva. Y lo que te está pasando en este momento presente también lo vas a ver con una perspectiva, si te conectas con tu yo futuro, que solo te la puede dar el tiempo. Igual que tú ahora, si tienes 40 años o 30 o 50, da igual, ves las cosas que te ocurrieron con 20 años, por ejemplo, con 15 o con 10, bueno, pues las relativizas. Ves que, bueno, algunas cosas quizás sí fueron graves, a veces hay tragedias en la vida, pero la verdad es que de los 90.000 días que vivimos de media, si vivimos 80 años, pues calcula los años, los días, etcétera, pues si calculamos también, o sea, 30.000 días más o menos, y lo multiplicas por 3 problemitas diarios, 3 o 4, pues al final tenemos 100.000 problemitas y problemas y problemones. Pero de los 100.000 problemitas, problemas y problemones, ¿cuántos son realmente graves? Son situaciones que nos marcan, que nos van a hacer realmente sufrir de verdad. Pues son muy pocos. Yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano, con 5 dedos, 6 dedos, en fin. La muerte de los padres, tragedias, personas que han tenido la gran desgracia de perder a un hijo, situaciones muy graves, un acto terrorista, en fin, una amputación. Yo, por ejemplo, estuve a punto de perder el pie por una serie de fallos médicos cuando tenía 19 años y aquello fue muy notable. Nunca olvidaré los detalles de aquello que ocurrió porque fue, pues, ver cómo se truncaba en mi vida, ¿no? En una edad muy joven, y esto pues me marcó, evidentemente me marcó.
bastante, ¿no? Y luego, pues, la muerte de mi madre, hay situaciones, el nacimiento de mi hijo, es una de las cosas que recuerdo, evidentemente son como cosa positiva, lo más positivo probablemente, pero en lo negativo pues son pocas cosas. Entonces lo que pasa cuando tenemos un problema en el día de hoy, en este momento, es muy probable que lo veamos con demasiada carga viral, el problema. Lo vamos a ver como este amigo me ha hecho esto, mi esposa me ha hecho esto, mi esposo, me siento abandonado, me están haciendo mobbing, me están haciendo bullying, lo que sea, ¿no? Y lo vamos a, digamos, a magnificar. Vamos a magnificar ese problema. Y seguramente, pues, muchos amigos o amigas o familiares nos digan, bueno, que no es para tanto. Y basta que nos digan, no es para tanto, para que nosotros encima nos sintamos ofendidos. Es que me está diciendo que no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? ¿Cómo se nota que no le pasa a él o a ella? Y es posible que a él o a ella le pase algo más grave todavía, pero no estamos en disposición de escuchar, de atender, de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me quiere decir esta persona cuando me dice no es para tanto? Si nos conectamos con nuestro yo futuro, va a ocurrir una cosa fantástica. Es importante una serie de estrategias. Yo tengo un audio, una inducción. Yo he conectado con el yo futuro a miles y miles de personas. Y es muy importante que tengamos una visión muy clara de cómo nos queremos ver en el futuro. Cómo queremos exactamente vernos en el futuro. Yo, por ejemplo, con 80 años me veo estupendamente, me veo saludable, me veo con amigos, con familia, me veo feliz. Bueno, y sobre todo en paz, que es lo más importante, seguramente para muchos de ustedes también, la paz, la tranquilidad, la calma, el estar en paz con la vida. Eso está claro. Eso no quiere decir que sea algo esotérico, no quiere decir que me pueda morir mañana, puede pasar. Hay circunstancias, en fin, puede pasar. Pero no se trata tanto de hacer un conjuro para vivir estos años, 80 años o los que sean. De hecho, hay gente que está convencida de que va a vivir menos años. Toda la gente que me ha dicho, no, yo creo que me voy a morir a los 40, pues nunca se ha muerto a los 40, o sea, eso es también curioso. O sea, no es tan importante lo que vayamos a vivir, sino esa visualización. Ustedes conocerán el libro del secreto, ¿no? Que habla de pide y se te dará, etcétera, etcétera. Y el problema del libro del secreto es que cuentan todo menos el secreto. Está claro que hay que visualizar las cosas. Si yo quiero estar en forma, pues tengo que hacer deporte. Y de hecho lo hago, voy a nadar casi todos los días y bueno, pues eso es lo que me mantiene en forma. Entonces hago algo, no solo lo visualizo, sino que también lo hago. Y yo he estado muchos años sin poder andar y con una salud pues bastante deteriorada por aquellas operaciones, 12 que fueron provocadas por una serie de errores médicos. Entonces, cuando yo empiezo a visualizar, todo esto está muy bien. Pero hay una cosa que no dice en el libro del secreto, que es el secreto principal, y es que hay que trabajar, hay que hacer cosas. Yo creo más en la disciplina que en el esfuerzo, pero hay que ser disciplinado. Si queremos construir una casa, no solo hay que visualizarla, hay que ponerse a ganar el dinero para la casa, o hay que comprar los materiales, hay que construir la casa. Ese es el secreto principal, hacer las cosas. Pero lo curioso, y esto es algo que me parece fascinante, es que en negativo el secreto siempre funciona. El secreto de la visualización siempre funciona. Si yo me veo mal, si me veo sin salud, me veo cada vez más gordo, me veo cada vez más solo, abandonado, con menos dinero, etcétera, eso tiende a hacerse realidad. Porque yo atraigo realmente con mi actitud. Si yo estoy convencido de que no valgo para nada, porque por estos mensajes de mis padres, de mi madre, mi padre, y voy a buscar trabajo, seguramente yo a nivel no verbal le transmita a la persona que me quiere dar el empleo que yo no valgo para ese empleo. Aunque yo diga, sí, yo valgo para ese empleo, pero me va a notar en los gestos que valen más, la voz, la pose que yo ponga. Esta persona no está capacitada, no va a ser capaz de conseguir este empleo. Por eso es tan importante salir de esa visualización negativa, que yo te puedo decir que de los miles de
pacientes que he tratado, a mí me gusta llamarlos impacientes, para que no sean tan pacientes, pues cientos de ellas han sido enfermos de enfermedades graves ya a los 30, 40, 50 años, incluso antes. Y yo qué sé, pues desde un lupus a esclerosis múltiple hasta enfermedad de Crohn, en fin, todo tipo de condiciones de salud que eran inhabilitantes. Claro, imagínate a alguien que tiene una espondilitis anquilosante, que ve como su espalda se deforma o que tiene una esclerosis múltiple que cada vez tiene más problemas de movilidad, etcétera, y tiene 30, 40 años, pues imagínate, cuando yo les pregunto, yo siempre se lo pregunto a todos mis pacientes, y además yo creo que es una buena forma de, cuando te piden consejo, que tú les digas a las personas que te lo piden, ¿qué te diría tu yo futuro? ¿Qué te diría tu yo futuro? Porque eso es un consejo vinculante, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto a alguien con estos problemas graves, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué crees que van a responder? Pues te diré que más del 90% o el 99% de las personas o no se ven o se ven muertas. O no se ven, o sea, se ven muertas o se ven fatal. Se ven todavía mucho peor. Si yo ya no puedo moverme ahora, pues dentro de unos años pues va a ser cada vez peor, ¿no? Eso que decía Clint Eastwood, que me encanta esa anécdota de él cuando decía que él no dejaba entrar al viejo. Un amigo, cuando él cumplió 89, 90 años, ahora tiene 93 y sigue haciendo películas y sigue ahí súper activo, pues le pregunto, ¿y tú cómo haces para estar tan activo, para estar tan bien mentalmente, físicamente? Entonces él le dijo, yo es que no dejo entrar al viejo. Cuando viene el viejo empieza con la quejadera, como dicen en Colombia, con esa quejumbre todo el rato y ay, que me estoy haciendo viejo y que no puedo más, tal. Le propino una patada en el trasero y le digo que desaparezca. Entonces va, siente como el viejo quiere apoderarse de él, ¿no? Pero él dice, no, tú te vas. O sea, esa disciplina de no dejar que el viejo se meta en nuestro interior. Yo recuerdo que iba a correr con un colega en Berlín. Yo, después de haber estado 15 años casi sin poder andar, pues empecé a correr y era 5 minutos al principio o 3 minutos y luego ya corría hasta 50 minutos, no como cuando era deportista de competición que corría varias horas 4 veces al día, 4 veces a la semana. Pero yo me acuerdo que me decía, ay, nos estamos haciendo viejo. Yo le dije, ¿te estás haciendo viejo tú? Porque yo ahora puedo correr mucho mejor que hace 20 años. Vamos, puedo correr, que no podía correr y será tu problema. O sea, no metas al viejo. O sea, no solo es nuestro viejo interno que nos dice te estás haciendo viejo, sino también los viejos que nos imponen los demás, ¿no? Puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros propios hijos, nuestros padres. Ay, te estás haciendo viejo. Estas personas tan tóxicas todo el rato intentando, si tenemos un poco de alegría, intentarnos bajar y bajar y bajar, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando estas personas a las que yo he tratado con problemas graves, les preguntaba cómo te veías, pues me decían eso, no me veo muy mal. Entonces la segunda pregunta era, y es, ¿cómo te gustaría verte a los 80 años? Porque además hay muchos factores. Por ejemplo, los niños que estaban a punto de morir por diabetes tipo 1 en Canadá, hay una anécdota en un hospital en los años 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años, pues se iban a morir. Todos los que tenían diabetes tipo 1 morían porque, bueno, no se generaba insulina, no había manera de sobrellevar esa situación. Y entonces de repente llegó un cargamento con insulina de Alemania que la habían sintetizado por fin en los años 20 y esos niños ya no murieron. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, es que esta enfermedad es incurable, es que esta enfermedad es muy grave, es que esta enfermedad tal? No, no se puede decir. Entonces yo creo que es muy importante que si tienes una enfermedad autoinmune, tú calcula que seguramente saldrán a nivel médico remedios que ahora mismo no hay, como ahora mismo están empezando a andar personas parapléjicas, porque les ponen
sistemas de electrodos, etcétera, y pueden andar, ¿no? Entonces, cosas que eran milagrosas. Pues eso por un lado. Y por otro lado, si yo visualizo algo positivo, va a ser más fácil que llegue a ese punto. Si yo tengo un sobrepeso terrible y me visualizo de mayor con ese sobrepeso, bueno, pues qué ganas tengo yo a nivel inconsciente también de hacer algo contra ese sobrepeso, controlar la alimentación, hacer más ejercicio, etcétera. Pero si me veo, como dicen en España, divina de la muerte, con 80 años y con el peso ideal, va a ser más fácil. Entonces, la segunda pregunta era, ¿cómo te gustaría verte en el futuro, cuando tengas 80 años? A veces les costaba un poco, utilizaba sistemas de hipnosis para que entraran en esa situación. Les decía que se conectaran también con un amuleto, podía ser algo que les hiciera sentir esa cercanía al yo futuro. Y cuando ya me decían, pues sí, me quiero ver bien, me quiero ver de esta forma, me quiero ver en compañía, no me quiero ver solo, no me quiero ver sola, entonces les ponía en contacto con él y les hacía que este yo futuro les dijera, o les hago que les diga lo que piensa. Entonces, esto es algo que a veces resulta más difícil si nuestros papás no han sido nutricios, si no hemos tenido una mamá amorosa, pero yo conozco muchas personas que sin haber tenido una mamá o un papá amoroso son papás amorosos ellos, precisamente porque no quieren que sus hijos reciban ese maltrato, entre comillas, emocional que recibieron ellos. Entonces, son personas súper amorosas, ¿no? Entonces, para ellas más fácil imaginarse en un futuro, cuando tengan 80 años, imaginarse cómo esa persona tan amorosa, que ya lo es en el presente, lo va a seguir siendo, pero ahora el beneficiario de ese amor incondicional que brindamos a nuestros hijos va a ser nuestra propia persona del presente. O sea, el yo futuro nos va a dar ese amor, esa comprensión, es la persona que mejor nos entiende, que mejor sabe por lo que estamos pasando, que mejor sabe realmente qué es lo que necesitamos y que va a darnos consejos vinculantes. Ahí no le podemos echar la culpa de los consejos que nos dé porque somos nosotros mismos. Entonces eso va a hacer que asumamos la responsabilidad de las riendas de nuestra propia vida de una forma mucho más clara. Yo he visto cosas tan bonitas en la conexión esta con el yo futuro y me parece que se ha dado demasiada importancia al niño interior y demasiada poca importancia al yo futuro. De hecho se pueden combinar, yo lo combino mucho también en las sesiones. ¿Cómo lo hago? Pues imagínense un círculo blanco y estás con tu yo, puedes cerrar ahora los ojos si quieres. Imagínate que a tu mano derecha tienes ahí, a tu derecha tienes a tu yo futuro, a la mujer, al hombre que serás, y a tu izquierda al niño o a la niña que fuiste. Respira profundamente y siente esa conexión, siente esa transmisión de amor. Entonces, lo que ocurre realmente, y ha ocurrido en cientos de ocasiones, en el momento en que yo conecto a la persona con su yo futuro, esta se conecta con mucha más facilidad con el niño interior y nos va a dar toda esa... vamos a darle ese amor que necesita el niño. El niño no está para darnos a nosotros, tenemos que darle a él. Pero si a nosotros nos dan ese amor desde el futuro, es mucho, mucho más fácil. Por eso es para mí tan importante que sigamos los consejos que nos da nuestro yo futuro. Vamos a respirar cuando queramos hacer meditación. Si hacemos meditación, elige un objeto, puede ser una pulsera, puede ser algo. Puedes elegir también personas que te van digamos, a servir de modelo para ese yo futuro, ¿no? Hay personas que son fantásticas, que las ves a una avanzada edad, con una dignidad, con una fuerza, con una alegría. A lo mejor una abuelita tuya o tu mamá o tu papá puede ser que sean personas que te han transmitido valores maravillosos. Pero bueno, por ejemplo, las personas que me están escuchando ahora, muchas de ellas no han recibido una educación tan oferente y tan amorosa como las que reciben nuestros hijos ahora, ¿no?
Entonces a lo mejor es una madre que es muy buena madre, pero no es comprensiva, no es una madre a la que tú le contarías tus problemas. Le dirías, oye, es que tengo este problema. Bueno, pues eso antes ocurría menos, ahora ocurre más. Entonces tú puedes trasladar todas esas virtudes, digamos, de tu mamá o de tu papá a ese yo futuro que quieres ser, pero además añadiendo todos los ingredientes que tú sabes que vas a además poder añadir con el paso de los años, ¿no? Esa comprensión. En fin, yo cuando mi hijo necesita ayuda, pues yo le escucho. Yo no tuve esa ocasión con mi padre. Sí, es verdad que cuando estaba con él era maravilloso, pero lo veía muy pocas veces. Entonces, bueno, pues eso que yo le doy a mi hijo, ¿por qué no dármelo a mí? ¿Por qué no escucharme, sentir con ese objeto que puedo elegir, con una piedra puede ser un caracol, puede ser algo? Y fíjense que yo tengo mucha experiencia con el yo futuro porque al formar a Heilpraktiker, que es mi profesión, médico naturista, con potestades médicas por el Estado alemán, yo he formado a cientos de personas y muchas de ellas estaban con miedos a la hora de enfrentarse al tribunal médico y siempre les hacía conectarse con su yo futuro en la prueba correspondiente. Y les venía fenomenal. Personas que no eran capaces de perdonar a sus papás, pues el yo futuro ya los perdonaba. Entonces esto era un truco mental muy bueno porque al perdonarles al perdonarle el yo futuro, si mi yo futuro perdona a una persona con la que tengo un conflicto ahora, yo no hace falta que le perdone en el presente, pero ya está perdonado en un futuro. Entonces es un juego que no es un juego, es algo muy serio porque vamos a sentir cómo de repente se produce ahí como un clic muy, muy fantástico que va a ser realmente algo maravilloso. Puedo contar cómo inicié la primera persona que yo recuerdo, había alguna más, ¿no? Pero que me marcó cuando me di cuenta de la importancia del yo futuro, porque yo he trabajado mucho con el análisis transaccional y ahí están los 3 niveles del yo, el yo infantil, el yo adulto, el yo progenitor. El yo progenitor tiene mucho que ver con el super yo del psicoanálisis, ¿no? Que es esa voz de la conciencia que nos dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es un poco el yo progenitor es la voz de nuestros padres, ¿no? Una voz que puede ser muy positiva o muy negativa, ¿no? Ese padre, esa madre que siempre nos decía no vas a conseguirlo por sus propios miedos, da igual, no vas a conseguirlo, ¿no? El yo adulto pues sería la instancia intermedia entre este yo progenitor y el yo infantil, ¿no? Entonces es importante que estemos bien, que tengamos conexión con ese yo infantil, que tiene que ver mucho con el niño interior, pero al mismo tiempo que estemos conectados con ese yo progenitor, que si nos da mensajes, digamos, tóxicos, los cambiemos por este yo futuro que nos va a dar buenos consejos y además nos va a regañar también, nos va a decir ya está bien de quejarte, ya está bien de hacer esto, ya está bien de lo otro, pero nos va a dar soluciones en todo momento. Y contaba que una de las veces que más me ha impactado la importancia de esta conexión con el yo futuro fue en Puebla. Yo estaba haciendo una actividad social en un hospital de Puebla, en México, y llegó una pareja a la consulta, una pareja, ella estaba en silla de ruedas y bueno, se ve que había tenido una hemiplegia. Había tenido una hemiplegia después de estar 3 semanas en coma. ¿Y por qué había estado 3 semanas en coma? Porque sufrió una intoxicación por monóxido de carbono estando en la bañera con sus 2 hijas y sus 2 hijas murieron. Ella quedó inconsciente, luego apareció el marido, se las encontró ella a las 2 hijas muertas y a la mujer en ese estado. Y bueno, ella tenía, me acuerdo el nombre todavía, se llama María. Era una mujer joven, una pareja muy linda, de 28 años tendría más o menos, pues con estos 3 hijos. 2 de ellas ya habían fallecido, quedaba un hijo varón. Y entonces estuvo 3 semanas en coma y cuando el médico, en este caso la psiquiatra, vio que salía del coma, no tenía ningún signo neurológico, estaba todo bien, y eso que se podía haber habido problemas con el centro respiratorio, etc. El caso es que estaba bien, podía caminar sin problemas, todo.
y la psiquiatra, a mi modo de ver, de una forma muy desafortunada, le dijo, así a bote pronto, sin preparación de ningún tipo, le dijo: has perdido a tus 2 hijas en este accidente por monóxido de carbono. Pues imagínense lo que significa eso, ¿no?, para una madre. Evidentemente se quedó de piedra, y evidentemente a partir de ahí se quedó con esa hemiplegia, o sea, le dio tal golpe que puede ser que fuera secuelas también del accidente anterior, pero en cualquier caso el detonante fue esa declaración de la psiquiatra. Entonces ya se quedó en silla de ruedas. Entonces yo pensaba, ¿qué le digo yo? Mi hijo pues era muy pequeño, estaba en Alemania. Yo pensaba, ¿qué le digo yo a esta mujer que ha perdido 2 hijas? ¿Qué le voy a decir? ¿Tienes otro hijo? Yo no soy quien para decirle eso. Vamos, me sentiría avergonzado, ¿no?, de decir algo así. Entonces, lo que hice fue conectarle con su yo futuro. Le costó, ella no se veía, no se quería ver. Luego ya con un proceso hipnótico conseguimos que se acercara a ese personaje que iba a ser esa persona al cabo de 50 años. Dije, con 80 años, visualízate. Y ahí empezamos a brindarle apoyo desde el futuro y consejos desde el futuro. Y le dije: María, ¿qué te dice tu yo futuro? La María de 80 años. Y ella me respondió de una forma muy linda. Me dijo que tengo que ocuparme de mi hijo que todavía está vivo. Que eso es lo más importante, que me tengo que dejar de excusas, de llantos, de quejas. Tengo que ocuparme de mi hijo. Eso es lo que tengo que hacer, es lo que me dice ella. Y ahí le cambió el semblante, también al marido, al esposo le cambió el semblante. Eso fue una experiencia para mí maravillosa. Eso fue el inicio de una recuperación muy, muy rápida, porque a partir de ahí, claro, porque si no era como muy difícil. A veces, por mucho que trabajemos, yo trabajo con técnicas como la acupuntura, en fin, otros sistemas de masaje también, y también hipnosis, con todo tipo de cosas, pero esa visión del problema, ese diagnóstico también, pero esa visión es fundamental. Me podrás decir, bueno, esto es lo que le dijo su marido, tenemos otro hijo, eso es lo que le dijo también su mamá de ella, y su papá, y su mejor amiga, y sus hermanas, y sus hermanos. Todo el mundo se lo decía eso mismo, que yo no quise decírselo, porque me parecía algo totalmente fuera de lugar. Pero al decírselo ella a sí misma, fue algo realmente espectacular, lo que le cambió, cómo le cambió el semblante, cómo le cambió. Una cosa muy importante que no debemos olvidar los terapeutas, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, es la esperanza. Eso que se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, pues a veces los profesionales de la salud de todo tipo, natural o convencional, les hacemos perder la esperanza, porque tenemos como aquellos niños, ¿no?, de Canadá, ¿no?, que sus papás ya no tenían ninguna esperanza. No tenemos derecho a hacer perder la esperanza. Si la queremos perder nosotros mismos es nuestro problema, pero eso es algo que, bueno, todo el mundo se lo decía a ella. Tienes que, a mí no me gusta nada el tienes que, me parece que es insultante. Tienes que hacer ejercicio. Bueno, ¿y por qué tengo que hacer ejercicio? Tienes que comer menos, tienes que comer más, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Fíjate en las personas que hablan mucho del tienes que. Son personas que muchas veces siguen esa máxima de consejos vendo que para mí no tengo. Yo me acuerdo cuando estaba en la televisión alemana, en el estudio, estaba el locutor, y había un director de sincronía que me decía, yo estaba súper relajado, y me decía: Alejandro, tienes que relajarte, tienes que relajarte. Y al final me ponía nervioso, ¿no? Entonces, yo soy muy poco amigo del tienes que, y también poco amigo de los consejos. Solo los doy cuando me los piden, y yo diría casi cuando me los pagan, porque a veces hoy, por ejemplo, en una consulta, bueno, pues me pedían consejo, tal. Yo sí, doy mi opinión, no mi consejo. Y le digo al paciente, al impaciente, a la persona a la que estoy atendiendo,
que se escuche desde el futuro qué le dice su yo futuro sobre ese tema en cuestión. Y como decía, somos personas con muchos problemas todos, tenemos problemas a lo largo de la vida. De hecho, como decía el filósofo español Ortega y Gasset, la vida es un solucionar problemas. Y es verdad que cuando no tenemos ningún problema, nos los creamos, porque somos máquinas de solucionar problemas. El cerebro humano está hecho para solucionar problemas, desde construir la rueda hasta mandar al hombre al espacio, hasta ahora el desafío climático, otros desafíos. Entonces yo creo que las personas más felices no son las que tienen menos problemas, sino las que son capaces de resolver con más ligereza un mayor número de problemas, y sobre todo las que no se ahogan en un vaso de agua, porque fíjense que si yo pongo un vaso de agua, lo pongo aquí, lo lleno de agua y me pongo así, durante 5 minutos, bueno, 3 minutos ya estoy ahogado, depende de mi capacidad pulmonar. Entonces hay personas que realmente, bueno, ahora hablando del agua, pues me voy a beber un sorbo, ¿no? Entonces, realmente esa conexión con el yo futuro, vamos a crearlo, vamos a conéctese con mis redes sociales, porque ahí les vamos a decir cómo se puede acceder a ese audio del yo futuro. Tengo también cursos interesantes de salud emocional, tengo también cursos de medicina china, ahora por si están interesados, se está cerrando ahora un curso de medicina china, el método Lorente de aprendizaje ultra rápido de medicina china, en fin, en mis redes sociales, en Alejo Lorente en Facebook, Instagram, y también en YouTube pueden mirar Alejandro Lorente, Medicina Natural, ahí tienen una serie de videos donde hablo de diferentes temas. Pero bueno, lo más importante es que en este congreso maravilloso en el que tengo el placer y el honor de participar, pues hay gente de mucho nivel que yo admiro mucho, que están ahí, que van a impartir, que ya han impartido sus charlas. Y bueno, pues todo esto, de todas estas personas, cojan de cada una lo que más les interesa y llévenlo al futuro. Digan, yo quiero tener esto en el futuro, esto que me falta, esto, qué bonito sería tener este rasgo, ¿no?, de esta persona. Entonces vamos a visualizarnos, vamos a verlo y vamos a hacer que solo entre en nuestro interior ese yo futuro lleno de alegría, lleno de bienestar, lleno de aceptación de la muerte también, porque el que acepta la muerte acepta la vida. Entonces es por eso tan importante esa visión de nuestro yo futuro, porque ahora podemos estar en la flor de nuestra vida, podemos estar con una conexión impresionante con el trabajo, con la familia y con todo, y de repente surgen problemas. Hay personas que tienen problemas de salud cuando ya tienen una cierta edad. Yo, por ejemplo, tuve la ventaja, que bueno, no fue una ventaja, pero también lo fue, que siendo muy joven, pues lo pasé muy mal a nivel de salud durante muchos años. Entonces, sé lo que es pasarlo mal, sé lo que es estar mejor, tengo esa referencia de que pudiendo estar muy mal puedes luego estar muy bien si das los pasos necesarios. Entonces ese yo futuro es súper importante que lo nutramos con esa positividad que realmente necesitamos y que muchas veces las personas que más nos quieren incluso no saben darnos. Nos dan otra cosa, pero no eso que necesitamos. Por eso te invito a que te conectes con tu yo futuro, que te dará muy buenos consejos. Ha sido un placer estar con ustedes hoy en este congreso maravilloso organizado por La Milenaria, que es una empresa a la que quiero mucho, admiro mucho, me siento miembro de ella, hermano de esta gran empresa, y también, por supuesto, a mi queridísimo Alex Filio, mi hermano Alex Filio, que es un monstruo creador de eventos y de conexiones entre personas de diferentes países, como una abeja que va libando por todo el mundo. Muchas gracias a Edgardo Romualdo por la presentación y por tu trabajo también en el Congreso, y también mi admiración, mi respeto y mi cariño hacia todos los ponentes que están
participando en el día de hoy. Les mando a todos ustedes un abrazo muy grande y, como les decía, mis redes sociales: Alejandro Lorente en YouTube y luego Alejo Lorente en Facebook, Instagram. Y bueno, si tienen interés en participar en alguno de mis cursos, de mis formaciones, estaré encantado de recibirlos. Les mando un abrazo enorme y bueno, espero que nos veamos muy pronto. Que estén muy bien.